Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Hoy es lunes. Esperamos que hoy escuchen la palabra de Dios y no endurezcan su corazón. Eso siempre lo digo todos los días, porque desafortunadamente el mundo tiene endurecido el corazón. Todos los días escuchamos, aquí en la Unión Valle, por ejemplo, hace pocos días mataron a un jovencito. En el día de hoy un caballero persiguió a una dama que porque no vivía con él, entonces decidió matarla. Entonces vemos cómo las personas tienen endurecido el corazón para escuchar la palabra de Dios. Y no les importa para nada escuchar la palabra de Dios. Pero pregúntenle a Dios si eso a Dios le importa de cierta manera. Porque de todas maneras Dios va a salvar al que se quiera salvar. Y al que no se quiere salvar se va a condenar. Y estos días también me mostraban un video de una señora que tuvo un sueño o una visión, dice ella, del infierno. Y escribe o dice el video que la señora vio en visión cómo era el infierno. Y lo único que alcanzo a notar de ese infierno de esa señora es algo que dice Jesucristo, que los que no hagan caso, dice Jesucristo, serán arrojados al infierno, donde el gusano no muere y donde el dolor es intenso. El caso es que las personas que tienen endurecido el corazón en este mundo y no razonan, ni piensan, ni creen que el infierno existe, les espera una gran agonía todos los días por el resto de la eternidad. Todos los días. Y explicabais que esta señora, yo la verdad es que no he escuchado bien el video, pero dice la señora que son torturadas las personas que están en el infierno. Son torturadas una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, y que esa persona es arrojada en una paila, que luego es desmembrada, cortada en pedazos y todas las cosas para que sufra dolores, y que nuevamente vuelve y aparece nuevamente y vuelve y lo torturan una y otra vez y lo torturan y vuelven otra vez y empieza de nuevo la tortura una vez, otra vez, así va a ser hasta la eternidad. Y la persona que está sufriendo es un alma, pero que esa tortura no es una sola vez, se repite constantemente, una vez, otra vez y otra vez, y constantemente esa persona es torturada en el infierno. Es allá donde no queremos ir a parar, es allá donde nosotros, los que estamos buscando estar en paz con Dios y en el estado de gracia de Dios, debemos esforzarnos, porque hasta ahora lo que más predica la iglesia es la misericordia de Dios. Y la verdad es, ayer me decía una dama: César, es que uno ve ejemplos, personas que están comulgando, y usted viera cómo son en las casas, cómo son de terribles en las casas. Yo le decía: mi amor, usted no se va a condenar por ella, por esa persona, usted se va a condenar por sus propios pecados. No se preocupe por la que está recibiendo la comunión, porque también está escrito que quien reciba el cuerpo y la sangre de Cristo sin darse cuenta de lo que está comiendo, no está buscando su salvación, sino que se está ganando su propia condenación. Por eso no cualquier persona puede ir a recibir la Eucaristía estando en pecado, porque no recibe su salvación, sino que lo que está comiendo es su propia condenación. Así es que las cosas de la Biblia son una cosa terrible. Terrible es terrible. Es lo que yo les puedo decir. Aquí hay salvación en la Biblia, pero aquí hay condenación para los que no cumplen. Así es que yo, como que me hubieran llamado para que yo me encargara de hablar de las cosas terribles que están escritas en la Biblia y decirles a ustedes que la misericordia de Dios es eterna y es para siempre, pero que la misericordia de Dios solo va para con los que se arrepienten, no más. Para el que no se arrepiente y muere en pecado, no está Cristo, ni lo va a conocer, ni lo va a ver,
ni le va a decir, ni le va a contar, porque Cristo no se le va a presentar, va derechito a la condenación. Esto es una cosa dura lo que yo estoy diciendo en el día de hoy. Vamos a persignarnos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Segunda de Samuel 5, 1, 7, 10. Tú pastorearás a mi pueblo Israel. En aquellos días todas las tribus de Israel se presentaron ante David en Hebrón y le dijeron: hueso tuyo y carne tuya somos. Desde hace tiempo, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú el que dirigía las salidas y entradas de Israel. Por su parte, el Señor te ha dicho: tú pastorearás a mi pueblo Israel, tú serás el jefe de Israel. Los ancianos de Israel vinieron a ver al rey en Hebrón. El rey hizo una alianza con ellos en Hebrón, en presencia del Señor, y ellos le ungieron como rey de Israel. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años, 7 años y 6 meses sobre Judá, en Hebrón, y 33 años en Jerusalén, sobre todo Israel y Judá. David se dirigió con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que habitaban en el país. Estos dijeron a David: no entrarás aquí, pues te rechazarán hasta los ciegos y los cojos. Era como decir: David no entrará aquí. Pero David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. David iba engrandeciéndose, pues el Señor, Dios del universo, estaba con él. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. ¿Cuántos años tenía David? 30 años, cuando fue nombrado rey. Tenía 30 años, era un jovencito de 30 años, cuando fue nombrado rey. ¿Cuántos años tenía Jesucristo cuando empezó su ministerio? 30 años. Eso tenía Jesús cuando empezó su ministerio. Y aquí dice que él, durante 7 años estuvo en Hebrón y durante 33 años estuvo en Jerusalén como rey. 40 años vivió, 40 años fue rey David, 40 años. ¿Qué significa eso? Que si tenía 30 más 7, 37 más 33, 70. Esa es la edad de que murió David, a los 70 años, porque si dice que vivió tenía 30 cuando empezó, luego gobernó Hebrón 7 años y luego 33 en Israel, 70 años. Eso quiere decir que David murió a los 70 años, como haciendo una cosa matemática. Pero vamos a centrarnos en lo importante. 2 cosas. Primero, que David es ungido de Dios. Y ese pueblo que ven a David, dice: cuando Saúl estaba, usted era el que decía quién entraba y quién salía de Israel. A usted era que Dios lo tenía ungido. A Saúl no. A Saúl ya Dios le había quitado el poder. Se lo había dado a usted. Por eso nosotros hoy lo vamos a ungir como rey de todas las tribus. Y usted va a ser nuestro rey. Y lo ungen como rey y lo aceptan como rey. ¿Eso qué significa? Que todo el que anda en los caminos de Dios le va bien. David entendió que andar en los caminos de Dios era bien. Que a pesar de que cometió un pecado contra Urías y se quedó con la mujer de Urías, que era Betsabé, Dios le perdonó este pecado. Le perdonó ese pecado y lo ungió como rey y lo sostuvo durante 40 años como rey. Porque David era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre temeroso de Dios. Y por eso andaba siempre en los caminos de Dios. Otra cosita que vamos a resaltar aquí, esto. Los ancianos de Israel vinieron a ver al rey de Hebrón. El rey hizo una alianza con ellos en Hebrón en presencia del Señor y ellos le ungieron. Bueno, esa parte.
7 años y 7 meses sobre Judá en Hebrón. 7 años y 6 meses. Me faltaban los 6 meses. 7 años y 6 meses y 33, o sea que murió de 40 años y 6 meses sobre Judá en Hebrón y 3 años y 33 años en Jerusalén sobre todo Israel y Judá. David se dirigió con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que habitaban en el país. Estos dijeron a David, mire esta otra partecita que es la que les quiero decir. No entrarás aquí, pues te rechazarán hasta los ciegos y los cojos. Era como decir, David no entrará aquí. Pero David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. David iba engrandeciéndose. Los jerusianos decían que él no iba a entrar a esa ciudad, que allá hasta los cojos y los ciegos lo iban a rechazar. Pero cuando Dios acompaña a una persona, no hay quien se resista, porque Dios le acompaña. Y él entra y toma posesión de los jerusianos y entra a gobernarlos también, porque el Señor estaba con ellos. Entonces toda persona que se ponga en contra de David va a perder, porque Dios acompaña a David en todas sus batallas y le hace ganar, porque esa es la historia de David. Cuando yo me veo la miniserie de David, hay muchas cosas impresionantes, como David tiene una cantidad de enemigos, hasta sus propios hijos eran enemigos de David, sus propios hijos, y ojalá más adelantico cuenten esa historia de cómo fueron sus hijos, los 3 primeros hijos con él. Hasta uno de ellos violó a su propia hermana y eran hijos de David, y uno de ellos quiso quedarse con el trono de David y murió. Estas son unas historias terribles también las que se encuentran con David, y cómo David tiene que soportar que hasta sus propios hijos se fueron en contra de él. Vamos a leer el Salmo responsorial, Salmo 88, 20, 21, 22, 25, 26. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Un día hablaste en visión a tus santos. He ceñido la corona a un héroe. He levantado a un soldado de entre el pueblo. Encontré a David mi siervo y lo he ungido con óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo haga valeroso. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Por mi nombre crecerá su poder. Extenderé su izquierda hasta el mar y su derecha hasta el gran río. Y respondamos nuevamente el Salmo. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Es palabra de Dios. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Es la palabra de Dios para decir que Él va a ser fiel y misericordioso siempre con David, porque David se humilló ante Dios, agachó su cabeza, guardó el temor de Dios por delante. Y Dios dijo, mi fidelidad y misericordia estarán siempre con él. Vamos a leer el Evangelio de hoy, que nos va a enseñar una cosa terrible. Terrible es terrible, nos va a enseñar unas cosas terribles. Evangelio, Marcos 3, 22, 30. Satanás está perdido. En aquel tiempo los escribas que iban bajando de Jerusalén decían, tiene dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Él los invitó a acercarse y les hablaba en parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino dividido internamente no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir, está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arramblar con su ajuar, si primero no lo ata. Entonces podrá arramblar con la casa. En verdad os digo, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás.
cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este es un evangelio terrible. Suele pasarnos. En este tiempo suele pasarnos. Con la envidia. Es lo que más lo que más acompaña al hombre a través de un espíritu inmundo, la envidia. Eso le pasó a Saúl. Saúl comenzó a sentir, a pesar de que él era el rey, sentía envidia de David. Y era un espíritu inmundo que lo tenía atado. A tal sumo grado que Saúl en muchas ocasiones quería la muerte de David. En muchas ocasiones. Y era la envidia que lo ataba. Luego aparecen los fariseos, que aparecen aquí. Y decían los fariseos, ese no hace milagros en el nombre de Dios. Eso debe ser Belcebú, el demonio que lo tiene atado y hace milagros a través del demonio. Ese no es Dios. Eso debe ser el mismo Belcebú. Pero Jesús los llama y les dice, ¿cómo puede estar en guerra Satanás contra Satanás? Pues perderán todos dos. ¿Cómo puede subsistir una familia dividida, una familia de papá y mamá divididos en un hogar? No subsiste, termina destruyéndose. Una sociedad dividida termina destruyéndose. Entonces aquí dice, ¿cómo puede Satanás pelear contra Satanás? No, eso no es lógico, muchachos. Ustedes sienten envidia de lo que yo soy. Y por eso me voy a detener en este pedazo que es terrible. Que él, viendo la envidia de los fariseos por lo que él hace, voy a leer un pedacito de eso. En aquel tiempo los escribas que habían bajado de Jerusalén decían, tiene dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Ese pedacito. Pero voy a decirles ahorita sí el pedacito terrible. Este pedazo. En verdad os digo. Cuando él dice, en verdad os digo, es una cosa. Pero cuando él también dice, en verdad os digo, y repite dos veces, en verdad, es porque lo que está diciendo nadie lo puede ni siquiera dudar, sino que es la purísima verdad. Aquí solamente lo dijo en una sola vez. En verdad os digo, todo se le podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan. Todo se le podrá perdonar a los hombres, los pecados. Nosotros los católicos tenemos esa misericordia, que es que hace 2000 años Jesucristo llegó y escogió a 12 discípulos, a los que él quiso, y al primero que nombró fue a Pedro. Y más adelante en Mateo 16:18 vamos a ver cómo a ese Pedro le entrega las llaves del cielo y la autoridad para atar y desatar en el cielo y en la tierra. Y aparte de eso le entrega su iglesia para que él la dirija. Esa iglesia que Pedro va a dirigir es la única iglesia que Cristo fundó en el mundo. Él no fundó 1000 iglesias, no fundó 10.000 o 100.000 iglesias, o todo el que quiera hablar bonito de mí, hable bonito de mí, que será salvo. No, solamente una sola iglesia. Y a esos 12 discípulos les dio autoridad para ir por el mundo a predicar el evangelio y para arrojar demonios, perdonar pecados. Les dio esa autoridad. Y entonces ese Jesucristo que aparece allí dice que a todo hombre pecador todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan. Todo. Por eso nosotros los católicos que venimos de la iglesia de Cristo, porque mis padres, benditos sean mis padres, mis abuelos, benditos sean mis abuelos, mis tatarabuelos, benditos sean mis tatarabuelos y toda mi generación de ahí para atrás, benditos sean todos ellos,
porque nos enseñaron hasta llegar a mí que la Iglesia Católica es la única que fundó Cristo, que nosotros debemos ir donde los sacerdotes a pedir perdón por nuestros pecados y que esos sacerdotes tienen la autoridad de Dios para perdonar pecados aquí en la tierra. Y aquí lo está constatando Jesucristo. Está diciendo, todos los pecadores que se arrepientan de sus pecados les serán perdonados, incluso hasta las blasfemias que hagan. Esas blasfemias, esas estupideces, yo no creo, hasta esas estupideces que digan por ahí en la calle, mentiras, robos, matan, secuestran, todos esos pecados, Dios los va a perdonar. Todos, porque tiene la suficiente misericordia, como le dijo a David, guardaré mi fidelidad y mi misericordia con David. Y siempre va a estar con él. Y esa misma fidelidad y misericordia la tiene con nosotros, los hombres. La misma fidelidad y misericordia. Pero dice una cosa más terrible. Y es que el que blasfeme en contra del Espíritu Santo, no le será perdonado ese pecado ni aquí en la tierra, ni en el cielo. Será condenado. Y eso es terrible, muchachos. Y entonces ustedes se están preguntando, ¿y qué significa, César? ¿Qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? Y está escrito en Juan 20, 21 al 23. Juan 20, 21 al 23. Y le dijo Jesús a los apóstoles, toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Y les dio el Espíritu Santo a los discípulos. Vayan, les dio el Espíritu Santo y les dijo, vayan con el Espíritu Santo. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Esa autoridad se la dio Dios a los hombres, a sus discípulos, para que fueran a perdonar pecados. A todo el que pidiera perdón, se le perdonarían los pecados. ¿Qué clase de perdón de pecados? Todos. Mató, robó, fornicó, hizo adulterio, secuestró, estafó, todos. Toda clase de pecados, dijo Jesús, perdónenle a todo el que se arrepienta, perdónenles. ¿Qué tienen que hacer? Arrepentirse, pedir perdón y les serán perdonados todos. La fidelidad de Dios y la misericordia estarán con ustedes para que perdonen todos los pecados. Solo uno ustedes no van a perdonar, solo uno. ¿Y cuál, Señor? El que se resista a creer que ustedes tienen esa autoridad. Y ahí es donde vienen los protestantes, que dicen, y ustedes los han escuchado, y a lo mejor me estén viendo protestantes, y lo dicen, yo que voy a ir a confesarme con un sacerdote, que es un hombre común y corriente, y quizás peor que nosotros, ese hombre no tiene poder para perdonar pecados. ¿Y de quién está blasfemando? Del Espíritu Santo. Porque los discípulos se fueron con el Espíritu Santo. Vuelvo y les repito, lean Juan 20, 21, 23, léanlo despacito y van a ver que Dios les da el Espíritu Santo para que se vayan con el Espíritu Santo a perdonar pecados. Y esos discípulos van con el Espíritu Santo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a perdonar pecados. La persona que dice que no, que ellos no tienen autoridad, está blasfemando contra el Espíritu Santo. Está diciendo que esos hombres no tienen autoridad, que el Espíritu Santo no está en ellos, que ellos no tienen el Espíritu Santo para perdonar pecados. Está blasfemando contra ellos. Por lo tanto, nunca se van a confesar. Nunca se van a arrepentir de esos pecados ante Dios y no les serán perdonados los pecados. Pero algunos me estarán diciendo en estos momentos, César, nosotros miramos para el cielo y pedimos perdón por nuestros pecados y el Señor nos perdona. No está escrito así. Está escrito que el que pida perdón se le perdonará. ¿Cuántos pecados? Todos, hasta 70 veces 7, le dijo a Pedro. Siempre, Pedro, vamos a perdonar los pecados. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo, no.
¿qué le va a pasar a los protestantes? ¿Qué le va a pasar a todos esos protestantes? ¿Qué pesar? Les empecé hablando del infierno. Van derechito para el infierno. ¿Soy yo el que los va a condenar? No. Ni siquiera es Jesucristo el que los va a condenar. Ni siquiera Jesucristo. Yo le decía ayer a esa dama, vea amor, Jesucristo tiene misericordia para el que se arrepienta de sus pecados, pero el que no se arrepiente, no. Esos hombres que usted ve allá haciendo la fila, que usted dice que algunos de ellos son pecadores y dicen que están recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo y creen que están ganando su salvación, permítame decirle, mi reina, que ellos no están ganando su salvación, sino su propia condenación, porque no saben y no alcanzan a discernir lo que están haciendo, porque si supieran y discernieran lo que están haciendo, no lo harían. Primero irían y se confesarían ante un sacerdote, pedirían perdón por sus pecados y luego sí irían a recibir la comunión. Pero el que reciba la comunión estando en pecado, no recibe su salvación, recibe su propia condenación. Y si esos que aunque están recibiendo la comunión, el cuerpo y la sangre de Cristo, están recibiendo su propia condenación, ¿qué diremos de los protestantes que menos creen en la Eucaristía, que menos creen que en ese pan está el cuerpo y la sangre de Cristo? Menos. Están recibiendo de entrada su propia condenación. Y está escrito, para que ustedes no piensen que lo dije y que es César Arias que lo está diciendo, en Juan 6, 53 y ahí para adelantico. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, quien coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna. Quien no coma de mi carne ni beba de mi sangre no tendrá vida eterna. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y los hermanos separados dicen que eso es un simbolismo, que eso ellos lo hacen como la última cena. Van y compran la Santa Cena, van y compran pan y compran vino y lo reciben ahí. Tenga, como un pedacito de pan, tenga, hágale, vamos a celebrar la última cena y ya. Y creen que eso es correcto. Y están totalmente equivocados. No reciben su salvación, reciben su propia condenación por no creer y por blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Es terrible o no es terrible lo que yo acabo de decir? Es terrible. Y eso está escrito, porque la palabra es la que los condena. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.